Cuando yo vine a vivir a Subo fue como pasar, como si me hubiese cambiado la vida. Todo, o sea, realmente yo no me concibo sin la localidad. Para mí, Suba es una raíz. No sé, yo creo que eso ha sido como todo mi aprendizaje. Es volver a como un renacimiento. Ay, es mi segunda casa. Siento que Suba son mis raíces. Para mí fue una época muy importante, fue una época en donde yo me desarrollé profesionalmente, porque yo me considero una trabajadora social, una artista. Suba ha sido mi lienzo. Suba es el lugar donde quiero, si en algún momento tengo hijos, que siga mi legado en el territorio. Pieles que resisten el invierno, días, noches de eclipses, sanar heridas con sonrisas en horas tan grises, entrelazar sus brazos cuando no te determinen. Precisamente porque el problema era la experiencia del ser humano en el mundo y de cómo se produce esa cosa que se llama el conocimiento. Pues siempre me han interesado como los temas sociales, o sea, muy difícilmente cuando hago obra, hago como movimiento por el movimiento, solo que se vea bonito, sino que me gusta comunicar algo. Entonces siento que todas estas obras abren, ¿no? Le abren a uno más el panorama en su cabeza, le dicen a uno, hey, mira que dónde estás parado. Sí, quiero que la gente de Suba pueda también entender que Suba es su casa y Suba también democratizamos el arte y también es un derecho vital de todos. Para mí, Suba es una raíz y es la razón por la cual también yo soy quien soy ahora, no solamente a nivel artístico, sino a nivel humano. Bueno, yo nací acá, yo nací aquí en Suba, en el Rincón. Yo soy del Rincón, toda mi vida he estado pues, aquí. Era muy rural. Recuerdo apenas había muchos lotes, apenas estaban construyendo las casas, las calles despavimentadas. Esta parte del sector de Suba eran muchísimos cultivos, había cultivo de zanahoria, cultivo de papa, incluso de nuestros planes cuando éramos pequeños, cuando recogían los cultivos que dejaban entrar a la gente, eso se llamaba rastrear. Entonces era ir a recoger papa, a recoger zanahoria para llevar a la casa. Yo prácticamente no nací, pero sí crecí en la localidad de Suba. Llegué a la localidad tenía como 2 años de edad. Entonces, digamos que pasé toda mi infancia y toda mi juventud en la localidad. Yo recuerdo que Suba no estaba tan construida, estaba menos cemento, había muchos parques, incluso para la plaza fundacional de Suba no estaba como tan cuadriculada en el cemento, en el adoquín, ¿o cómo es que se llaman? Los ladrillitos. Entonces yo recuerdo mucho verde, recuerdo muchas montañas, recuerdo que me la pasaba en las montañas de Suba con todos los del barrio. Eso era como que el fin de semana no para la montaña. Y se hacía fogata y se pasaba como rico, era como mucha interacción con la naturaleza. Bueno, yo llego a Suba pues porque mis papás vivían ahí, cuando niños vivíamos ahí. Entonces mi papá trabajaba en un proyecto independiente con su familia, que era una fábrica, y esta fábrica quiebra en la apertura económica del 99. Posteriormente a ello, entonces él empieza a buscar trabajo y llega a la Casa de la Cultura, donde empieza a ser vigilante y posteriormente empieza a vincularse a todos los talleres de dramaturgia, empieza a vincularse a los procesos, pues porque él siempre ha tenido esa raíz, esa inquietud y lo tiene en la sangre. Entonces empezamos a vincularnos con él, mi hermano y yo, a todos los talleres. También yo lo acompañaba a las obras, a los ensayos de las obras de teatro con Teatro Occidente, y aquí pues también conozco a una serie de personas pues que cambiaron mi vida y que son por ellas y por mí misma que hoy soy artista. Empecé a conocer
parte de la Casa de la Cultura de Suba a través de Giovanni Ariza, el coordinador de Cultiva. Entonces, una vez salgo del colegio, pues tengo como un choque con mi vida porque no tengo en claro pues qué paso seguir, qué voy a estudiar o qué me llama la atención. Tenía en claro que las artes siempre habían estado como rondando mi camino, incluso en el colegio, en mi familia, tengo primos músicos, entonces como que siempre estuve muy rodeada con este tema de las artes. Y bueno, cuando salgo y estoy como en este espacio de pensarme que continúo, pues aparece un poco la Casa de la Cultura y Giovanni me invita a una obra de teatro que van a realizar por parte de Cultiva en la Casa de la Cultura, una obra de niños, me acuerdo tanto. Entonces pues yo fui, la miré y desde ese momento algo hizo clic por allá adentro en mi cabeza que dije, ve, esto está muy interesante, esto me gusta, me atrae, me parece muy bonita la energía que están proyectando los chicos en el escenario. Y pues digamos que como que esa tarde-noche fue la decisión de preguntar en la Casa de la Cultura sobre los procesos de teatro. Y ahí empezamos unos procesos, yo empiezo a acompañar a mi papá en unos procesos importantes de creación, y en uno de esos procesos, en Hamlet Machine, conozco a Ana Cristina Sánchez, quien hace un solo de Ofelia, hace un solo de movimiento, y a mí me impactó. Entonces, pues esa es una persona que también cambió mi vida, porque me presentó el mundo de la danza. Entonces Ana Cristina juega un papel súper importante. Yo quería como conocer otras cosas y la Casa de la Cultura me posibilitaba eso. Entonces fue empezar a conocer de autores, a conocer de otra gente. Con ellos fui a ver mi primera obra de teatro, mi primera obra de danza. Entonces era un mundo que se me abría gigante que yo no conocía. Entonces eso fue lo que me fue enamorando. Ya cuando salí del bachillerato, cuando me gradué, pues ya que uno empieza a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Y fue cuando conocí la SAP, por referencia, por Eduardo Ruiz, de Ciudad Onza. Por él conocí que existía la SAP. De hecho, apenas estaba recién abierta la carrera de danza. Yo soy de la tercera promoción de la SAP. Yo llegué acá más o menos como en el 2005. Llegué ya a vivir en Suba. Yo cuando llegué a Suba no directamente llegué a desarrollar, sino yo simplemente pues vivía en la localidad, iba a la Casa de la Cultura, iba a diferentes espacios, a pequeños como espacios que se ligaban con el arte, a la biblioteca, pero como tal no estaba en mis actividades artísticas en Suba, sino las realizaba en el norte de la ciudad. Las primeras veces que asistí a la Casa de la Cultura de Suba fue viendo teatro. Fui a ver teatro y fui a ver también como todo lo que iban haciendo como hacia lo de como que iban a hacer como comparsas en esa época, y pues simplemente me acerqué, miré, fui como más espectador. Ya después de a raíz de todo eso empecé a ver las obras que realizaba Mandala Teatro con el maestro Pascuala, y pues estuvimos como viendo todo el proceso con Lorena. Fue una suerte. Fue un azar. Un amigo mío estaba buscando hacer algo en las tardes después del colegio. Nosotros estábamos creo que en octavo o en noveno y habíamos construido una amistad importante, una amistad que ahorita pienso, una amistad que estaba sustentada un poco en una inquietud, como en una falta de algo que no sabíamos en ese momento qué era, pero como una necesidad de alguna cosa. Atravesada por una suerte de crisis de la adolescencia que ya existencial pues, y él llegó a la Casa de la Cultura por alguna razón, no recuerdo cómo fue eso, y me invitó, me dijo hay un taller de teatro, ¿por qué no vienes? Y probamos. Y fue así, llegué a inscribirme al taller de teatro. La Casa de la Cultura
yo la veía como algo mágico, como un espacio que no cualquiera podía entrar, ¿sí? Y que tú ibas a entrar allá y era otro mundo, era otras dimensiones, y de cierta forma cuando yo ingreso, sí, se da eso. Obviamente no tan surrealista ni todas esas cosas, pero sí hay un espacio muy bonito y un espacio diferente a lo cotidiano, hay un espacio donde me puedo expresar como soy yo, donde encuentro gente que tiene hasta las mismas ideales, como los mismos sueños, como que gente que también está buscando a través del arte mostrar o decir cosas. Si todos podemos aprender, el arte debe estar al alcance de todos. Y el dinero es un medio, pero no era totalmente eso. Entonces, hablando de todo eso, pues Lorena me dijo, pues miremos en la Casa de la Cultura, ¿qué podemos hacer? Me dijo, ¿tú has enseñado? Yo le dije, pues yo he enseñado poco. Yo enseñé, le dije, estoy trabajando con una fundación y estoy trabajando con una academia y yo, pues el tiempo que me dé es lo que yo puedo enseñar. Entonces me dijo, no, pues miremos una opción en la Casa de la Cultura a ver si se puede hacer. Hagamos un proyecto y presentémoslo. Y entonces yo dije, bueno, pues qué bonito. Y yo le dije, pues me parece algo bello. Y yo le dije, y acá en Suba nunca ha habido ballet. Me dijo, pues en la Casa de la Cultura como tal no hemos visto esos procesos, pero sería bello. Y ahí fue cuando me abrieron la oportunidad. Que una de las cosas que yo guardo, aprecio, que fue transformadora, fue esa, la experiencia del conocimiento como pregunta, como precisamente implicando un no saber. Yo ya estaba iniciando en la universidad y pues por los diferentes proyectos que se hacían, pues se me dio la oportunidad de iniciar con talleres de danza para niños. Y yo apenas estaba iniciando mi carrera, yo estaba en primer año, entonces todo se fue dando como a la par. Pero fue ahí donde empecé a tener mi primera experiencia docente. Bueno, primero porque el aprendizaje empezaba a ser más claro para mí. En el momento que yo voy aprendiendo en la academia y lo voy transmitiendo a otros, me hacía a estudiarlo, a elaborarlo, a pensarme una manera de cómo enseñarlo y además yo estaba con adultos preparándome y le estaba brindando ese conocimiento a niños, que era totalmente diferente. Entonces sí empezó ahí como un trabajo personal, porque mi carrera es como bailarina, no como docente, ¿no? Entonces yo no veía metodologías, sino era todo como un laboratorio a partir de lo que como mis maestros me daban las clases, como también los procesos que habíamos tenido con Carlos, tanto en danza como en teatro. De ahí mismo fue que yo fui armando como mi propia metodología para enseñar. En la Casa de la Cultura El Rincón, y luego también hacía parte de un calentamiento que siempre lo desarrollaba Cristina, pero aún así yo nunca le pregunté de dónde nacía ese calentamiento, sino para mí era un ejercicio físico como el de ir a educación física al colegio. Pero sabía que tenía algo distinto, pero nunca lo pregunté hasta que la vi bailar, ¿no? Porque la metodología que teníamos nosotros, sin saber que era una metodología, los estábamos interactuando con todo al mismo tiempo. Entonces llegaba Carlos, por ejemplo, con una propuesta de obra, por ejemplo, cuando hicimos Hamper Machine. Entonces él llegaba ya con la propuesta, con el texto. Entonces empezábamos a estudiar el texto y al mismo tiempo empezábamos a aprender sobre el género, empezábamos a aprender pues, cosas de actuación en la marcha, a estudiar un personaje, también cuáles eran las posibilidades de movimiento, cómo iba a interactuar ahí la escenografía, toda la parte plástica, toda la parte coreográfica, todo lo íbamos haciendo al mismo tiempo, en función de determinada obra que se escogía que íbamos a trabajar o de determinada propuesta de comparsa, pero todo iba siendo ahí, todo iba encadenado, solo que también se le delegaba un poco la función a la persona que tenía más experticia en el tema.
Se trataba como de labrar el terreno para que el conocimiento pudiera suceder, ¿sí? Y eso implicaba labrarlo en todas las dimensiones de la vida, incluso fuera del espacio mismo de formación-creación, digamos. Entonces, es decir, por ejemplo, en los mismos entrenamientos, los entrenamientos se daban a veces en silencio, pero habiendo planteado ya un problema, habiendo planteado una pregunta. Había una pregunta transversal que era, bueno, ¿nosotros para qué entrenamos? Sí, ¿por qué es importante entrenar? ¿Sí? Usted puede asumir eso, y ahí hay técnicas, y entonces los actores, las actrices tienen que aprender un oficio y tienen que saber hacer, ¿pero saber hacer qué? Y si nosotros, en nuestro caso, no tenemos ningún maestro que tenga una técnica específica, sí, directamente aprendida pues del gurú, no sé qué, entonces ¿qué hacemos? No podemos hacer arte, no podemos ser actores, actrices, y la respuesta, si había una respuesta, era no, pero había toda una aventura que descubrir. Si no, entonces ¿qué es lo que podemos hacer? Porque pues de algún modo las técnicas humanas se habían construido, se habían creado también precisamente por la inquietud de los mismos seres humanos que se encuentran con preguntas que permiten que la experiencia de la vida del mundo los asombre. Nuestro cuerpo no se puede mover si la mente no está lista, ¿sí? Y si no está lista, tú la preparas. Uno se prepara mentalmente para hacer. Cuando todo esto tiene como les dijera yo, como un boom de tu cuerpo, mente, corazón, bueno, sentir, son muchas cosas, tú empiezas a entender que puedes alimentarte de todos tus conocimientos y de los demás, porque a veces uno necesita la ayuda del otro. Y el danza ha sido eso. Es ese alimento de muchas cosas frente a todo lo que nos rodea. Lo que yo les decía, para mí el arte es importante. No es solamente la técnica, sino cómo se alimenta uno de todo lo que nos rodea el arte. Y no solamente el arte vivo, ¿sí? El arte, digamos, que uno digo, sino también el arte de las letras, el arte de la comunicación. Hay muchas artes y ahorita creo que somos aún más abundantes en arte. Creo que ahorita somos mucho más ricos y pues eso nos ha llevado a que todo el mundo lo pueda tener al alcance. Y es que es eso lo que nosotros queremos en Dance, que el arte esté al alcance de todos. No de pocos, sino de muchos. Y pues creo que creativamente nos ha permitido entender de que es esa necesidad de expresarnos. Simplemente es eso, es como una necesidad. Sí, pues ya después de un gran proceso de formación y de entrar a la SAP, nosotros empezamos a vivir un proceso con Pascual, Carlos Sepúlveda y todo el proceso, todo el combo de SUBA, a ir a seminarios de pedagogía. Para mí estos lugares marcaron un lugar importante porque de la mano también de Pascual había un lugar importante de reflexión sobre el contexto, la disciplina que uno iba a impartir, la singularidad del estudiante, es decir, tomar un grupo y desde su contexto como grupo, pero también desde cada individuo, y analizar para poder hacer un diagnóstico para luego plantear una propuesta pedagógica. Para mí hacía un lugar distinto y un lugar nuevo de aprendizaje, y esto fue lo que a mí también me dio muchas herramientas, como también me lo dio la danza. Entonces yo empiezo a impartir talleres de danza contemporánea, de expresión corporal en el Rincón. Esto fue muy, muy, muy lindo porque para mí fue un lugar de formación para lo que hago ahora. Ahora en este momento estoy dirigiendo una escuela en México y yo creo que esa fue la escuela más importante para mí, dar clase a niños, a jóvenes, a personas que querían formarse en danza profesionalmente, a actores. Con la creación de comparsas, que fue era una cosa loca, que yo digo ahora, nosotros cómo hacíamos eso, hasta arriesgábamos la vida, en serio. Porque dice, nosotros cómo era que nos metíamos. La cosa era que llegaba Carlos con la idea más loca del mundo y todos le decíamos que sí.
Entonces le decíamos, sí, de una, hagámosle. Entonces empezaban a construir unas escenografías así monstruosas, gigantes. Entonces él llegaba como que esta propuesta, Cris, entonces necesito una coreografía, no sé cómo la vas a hacer ni nada, pero pues necesito la coreografía. Entonces yo empezaba a pensarle de acuerdo pues al tema, a la imagen, porque él nos ponía lideradas por imágenes. Y pues ya uno empezaba a craneársela, a empezar a realizar como esas coreografías pertinentes al tema, pues que también eran muy rentadoras, ¿no? Porque pues no era que quedara para ser presentadas en un escenario normal, un espacio estático, sino que tenía que ir avanzando y ahí al mismo tiempo entonces uno empezaba a aprender acerca de dramaturgia, porque tocaba ir contando una historia con el movimiento y que se fuera entendiendo y que el que la viera 2 cuadras más adelante entendiera qué era lo que estaba pasando. Entonces pues eso era muy chévere. Fíjate que es bello ahorita, yo había olvidado completamente ese elemento intergeneracional y wow. Ahorita veo cuán importante era lo que habíamos construido en ese momento, es decir, precisamente porque estábamos llevando a cabo y sosteniendo con mucha convicción esos otros procesos. Estos chiquis vienen del grupo de Lila, que estaba pues muy, digamos que trabajando muy fervorosamente en esa época que habíamos montado Alicia, y ya estamos tratando de llevarlo a otros espacios. Está este grupo de jóvenes, entre los que habían quedado de la academia, los que entraban de los nuevos procesos de formación, y los que ya estábamos ahí como ahora en función de guías, pues, de acompañantes de formación, y las otras personas que vimos que estaban trabajando en la Casa de la Cultura. Yo me acuerdo que hubo gente que involucramos también del grupo de capoeira, por ejemplo, ¿sí? Precisamente y bueno, del señor Neftali, yo me acuerdo que él estaba ahí también como en artes, creo, si no estoy mal, danzas folclóricas, y de ahí también. Sea porque participaron directamente o porque igual estaban ahí atentos, pues, y sí, fue un proceso de encuentro realmente entre los procesos. Y nosotros, por ejemplo, ahí también en términos de casas de cultura, trabajamos un poco con Occidente, pues con algunos de los que estaban en Occidente. Creo que Jorgito y Paola estuvieron también ahí presentes en ese momento. Entonces, bueno, eso ya como hecho contundente, como testimonio de que estaba pasando algo importante ahí. Pues nada, cuando nos reunimos a soñar la comparsa, sabíamos que el enfoque no podía ser, sí, vamos a celebrar eso, que básicamente qué es lo que estamos celebrando, y podemos decir alguna otra cosa a partir de precisamente preguntarle a la historia y ver si realmente estamos celebrando una independencia, poner en cuestión este asunto de la independencia. Y empezamos a hacer una búsqueda de documentos, de imágenes, precisamente imágenes en las que se viera ya, de hecho, imágenes de la crítica visual, que son las imágenes de la historieta, pues, de la caricatura, ¿sí? del 900, ¿sí? Hicimos una recopilación de caricaturas, y por supuesto ahí este personaje del tío Sam estaba presente, y en unos cuadros donde ya se veía la relación de poder, la relación de saqueo, la relación... Es esto lo que podemos decir, lo que podemos hacer. Pues entonces yo veía una propuesta particular en las comparsas de Suba, que la hacía diferente, y era su profundidad temática, su gran proceso de investigación. Muchas veces yo tenía compañeros o personas conocidas que vivían otras comparsas, sin desmeritar, pero tenían otros procederes
que en este caso para mí eran más interesantes lo que yo estaba viviendo. Entonces me compartían que, por ejemplo, era un proceso de una semana antes, nuestro proceso era de 2-3 meses antes, con mesas de trabajo anteriores. Entonces yo sentía que allí se vivía un proceso de creación y de formación supremamente enriquecedor para todos. En el TEF, el TEF básicamente surge a partir de un proceso de comparsa, ¿sí? Entonces, este proceso hacen invitaciones a la gente, primordialmente de la comunidad, amigos, conocidos, gente que de pronto esté en el campo teatral. Por eso pues me hacen como la invitación a mí, me entero que está abierta la convocatoria y pues me uno. Y dentro de este proceso, los que en esa época cuando yo entro estaban como de directores del TEF, que yo me acuerdo que estaba Ernesto, Fabián, son como que los que dirigen todo el proceso de comparsa. Entonces hacen también un acondicionamiento físico, hacen un acondicionamiento coreográfico, plantean la idea de lo que se quiere mostrar con la comparsa. El TEF es una fundación cultural política, o sea, todas las obras que tenemos en el TEF tienen un mensaje y tienen un contexto político, están un porqué y se basan en lo que está pasando en el país, ¿sí? Todas sus obras. Bueno, también como que una de las razones por las que se crea el TEF es porque estaban en un momento social y político fuerte en 1979 y ellos encuentran en el arte una forma de expresar y de, ¿cómo se dice eso?, de exigir, de protestar. Entonces, a partir de eso es como que se crea el TEF y por eso en sus comparsas también siempre va a haber un contenido político. Todas las vas a ver con un contenido político, social. Esa experiencia ha sido bella porque los territorios nos han permitido activar nuestra mente frente a lo que nos rodea. No solo las personas, sino también el espacio. El espacio para nosotros es muy importante. Entonces, también de apropiarnos de los territorios a través de la danza. Y cómo esos territorios nos hacen bailar. Nos hacen bailar porque no es simplemente las personas, sino es el territorio. No es lo mismo bailar en un parque, no es lo mismo bailar en un espacio abierto, no es lo mismo bailar en un espacio encerrado, que nos limita muchas cosas. Claro, cuando uno está en el territorio uno se puede apropiar de todo, del árbol, de la hoja, del aire, que ni siquiera es por la estructura, sino por el territorio en el que habitamos. Pues que yo desarrollara un lugar reflexivo, de análisis y también creativo importante. Yo considero que a las personas nos han vetado el poder de la imaginación y para mí la imaginación es el eje fundamental de la improvisación, de la creación. Yo en este momento soy docente y lo que más me interesa es desarrollar en mis estudiantes la imaginación, no porque no la tengan, sino porque la tienen en un cuarto con llave, porque no la han vetado, no la han cerrado, no la anulan todo el tiempo. Yo siento que, uno, yo digo, el teatro es mi vida. 2, el teatro me salvó, también lo siento así. 3, el teatro me abrió los ojos de cierta forma, pues porque desafortunadamente yo vengo de una familia muy conservadora y encuentro en el teatro y a través de todas estas obras como el abrir mi perspectiva, ¿no? Mis creencias, encontrarme con que todo lo que yo venía absorbiendo culturalmente o no sé cómo se llama, pues por la familia, pues que tiene otros caminos, ¿sí? Me muestra otras facetas, me muestra que somos diferentes, que hay otras posibilidades de ver X o Y situación, que hay otras posibilidades para entender a las personas, que hay otras posibilidades de vida, que no es lo que yo creo, no es lo único, ¿sí? Me abre la capacidad de entender al otro, de comunicarme con el otro, de compartir con el otro, a pesar de nuestros pensamientos diferentes. Siento que me hace ser más empática a todas estas situaciones que a veces nosotros saltamos como así, como caballitos con los ojos tapados, ¿no? Que como a mí no me sucede, entonces no me afecta.
Y siento que hoy en día hay mucha gente así, como que a ellos no le afecta, no les sucedió a ellos, entonces no me afecta. Entonces, gracias al teatro y al montaje de todas estas obras y de lecturas y de charlas, porque son charlas eternas, siento que la empatía con el otro se ha agrandado, ¿sí? El sentir ese dolor ajeno como si fuera mío, también siento que ha sido como un agregado que me ha hecho el teatro hacia mi vida. Sé que hay una forma discursiva de vivir esa experiencia y como si es una metáfora ya, una imagen ya conocida, está Shakespeare, sí, el mundo es un escenario y precisamente porque no se trató solo de una profesión de aprender a ser personajes, no, había algo más profundo que era el ser humano, que era la vida misma, que era preguntas existenciales, ¿qué hacemos aquí? Yo recuerdo que uno de los textos del principio, pues de los primeros que leímos con Pascual era este de las posturas del humano frente al mundo, de Mayakovsky. Y es decir, teníamos 15 años y estábamos enfrentados a eso, a que te dijeran no se trata de que termine el colegio, se trata de, qué es existir, qué es la vida, qué es la historia, por qué estamos aquí, de dónde viene usted, por qué piensa lo que piensa, por qué hace lo que hace. Y eso, y que te dijeran, y además esto, que usted se pregunte eso es determinante para el momento en el que usted se sube a escena y va a compartir el mundo con esos otros humanos que con una absoluta generosidad vienen a ofrecer de su tiempo también para que suceda el encuentro, que es el encuentro en el teatro, el encuentro de crear un corazón colectivo, como dice Baba. Que no sopla el aire formó la mariposa que ahora voló bajo la luna, lluvia y el sol, metamorfosis se completó. Que no sopla el aire formó la mariposa que ahora voló bajo la luna, lluvia y el sol, metamorfosis se completó. Primera fase de mi evolución, reconocerme a mí. Heme aquí, contando los minutos para articular rebeldías. Heme aquí, apacible, como si nunca hubiese gritado con locura. Heme rota, pero reparada a trozos, a millones de trozos, mirando de frente al miedo reflejado en los ojos de mi pueblo. Heme firme, aunque golpeada. Heme frenética por la libertad. Heme seguro de las luchas que defiendo como la loba. Heme salvajemente fuerte, tiernamente madre, firmemente revolucionaria, familiarmente campesina, condicionalmente citadina y eternamente mujer.